Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Esta semana el tema del tutorial está relacionado con un software de programación que se llama Processing, que nos permite programar en varios lenguajes de programación, entre ellos Java, Python y otros lenguajes programables. También podemos ejecutarlo en cualquier sistema operativo como Windows, Linux, Raspberry Pi y Mac. También nos permite trabajar diseño gráfico, diseño de videojuegos y es un software pues bastante poderoso que se lo recomiendo para trabajar en todo lo que tenga que ver con ingeniería. De hecho, incluso nos va a permitir desarrollar interfaces de usuario para ser ejecutadas desde el PC o desde un celular Android. Les recuerdo entonces que en la descripción de este video se encuentran los tutoriales de Arduino para que descarguen completamente gratis y se suscriban a la lista de correos para que reciban el boletín de novedades mes a mes. Ahora entonces comenzamos con la intro. Este es el momento en que se suscriben. Nos vemos en el tutorial. En el tutorial del día de hoy voy a compartir un nuevo tema. Está relacionado con un software que se llama Processing. Es libre, es ejecutable en cualquier sistema operativo y es un software que nos permite trabajar la programación, incluso aprender a programar. Podemos trabajar en Python, que es un lenguaje que se ha hecho muy popular últimamente. Podemos desarrollar aplicaciones en Android. Se puede trabajar también para páginas web y para desarrollar aplicaciones para un PC. Podemos trabajar entonces la parte gráfica o de diseño gráfico también. Si queremos realizar interfaz de usuario para que se ejecuten en el PC o en un celular Android, también se puede trabajar. Es un software que se puede utilizar también para procesar imágenes de manera digital. Es un software muy poderoso y, como les decía hace un rato, es libre e incluso también se puede trabajar en Linux o en Raspberry Pi si ese es el sistema con el que estamos trabajando. Entonces, a partir del tutorial que vamos a ver el día de hoy, voy a explicar algunos detalles para iniciarnos en este software. Lo primero que podemos hacer acá es ir a la zona del download para descargar nuestro archivo ejecutable o nuestro software. No hay que instalarlo, simplemente hacemos el download y en el caso pues de Windows buscamos la aplicación y podemos abrir el software. Una vez lo abrimos, esta es la pantalla. Observemos que es una pantalla muy similar a la pantalla que se trabaja en Arduino, es decir, el IDE es similar. Yo acá tengo la versión 4.13, pero la más reciente es la 4.2. Pero lo que vamos a hacer acá se aplica para la versión más reciente porque es lo mismo. Entonces les doy pues la bienvenida. Por acá tenemos con este doble slash la posibilidad de realizar comentarios. También podemos hacer comentarios de esta forma en forma de párrafo con slash y asterisco y cerrando el comentario con asterisco slash. Esto básicamente es para documentar pues nuestro algoritmo. Como muchas veces vamos a trabajar con la parte de diseño gráfico y queremos hacer es una interfaz, usualmente se suele definir cuál es el tamaño de la pantalla con la que vamos a trabajar, es decir, con cuántos píxeles vamos a contar en la pantalla. Entonces aquí estoy haciendo una pantalla de 400 por 400 píxeles y con esta instrucción background
estoy definiendo el color. Voy a comentar acá estas líneas que no las vamos a utilizar todavía. Por aquí entonces voy a comentar y solamente en este momento tenemos estas dos instrucciones que al ejecutarlas nos permiten ver una pantalla de 400 por 400 de color blanco. Los colores se trabajan del 0 al 255. Aquí la gama de colores o la teoría del color se trabaja con RGB. Entonces, si colocamos aquí, por decir algo, 0, 0, y ejecutamos, vamos a llegar a la pantalla negra. Si queremos una pantalla más neutra, podemos colocarle 240 por acá, y tenemos una pantalla ya de color gris. Más adelante vamos a profundizar en los diferentes colores, porque esto podía tomar un color diferente al negro, al gris o al blanco. Podríamos trabajar la cantidad de colores, pues, que es inmensa, pero eso lo trabajaremos en un tutorial siguiente. Voy a dejar así la pantalla de este color gris. Entonces acá siempre terminamos con punto y coma, como en otros software o como en otros entornos de desarrollo. Y por aquí vamos a empezar pues con las expresiones. Entonces voy a declarar, o aquí en esta segunda parte ya vamos a trabajar con expresiones. Entonces yo aquí, por ejemplo, he declarado tres variables tipo entero. Este quiere decir que son variables tipo entero. Las variables x, y y z. A la x le he asignado el número 4 y a la y le he asignado el número 8 y a la z no le he asignado ningún valor. Entonces yo con esas expresiones ya puedo realizar cualquier operación aritmética que se me ocurra. En este caso voy a sumar x más y, que evidentemente nos da 12. Y para visualizar voy a imprimir en la consola, es decir acá, el resultado. Entonces si le damos acá en ejecutar, vamos a notar que en la consola tenemos el resultado, que es 12. Aquí nos está apareciendo pues la pantalla, pero no la estamos usando en este momento. Si yo, por ejemplo, cambio este signo por una multiplicación, tenemos entonces 32, porque 8 por 4 es 32. Entonces cualquier tipo de operación o cualquier tipo de ecuación la podemos resolver por acá de esta forma. Estoy trabajando en Java, que es otra aplicación, otra forma de programar, es un lenguaje de programación, pero como les decía hace un rato, podemos escoger cualquier otro modo de programación que más adelante vamos a explorar. Bien, ahora vamos a explorar un poco la pantalla, vamos a trabajar con formas. Lo primero que podemos ubicar, o lo primero que vamos a ubicar aquí en la pantalla son unos puntos. Y esto lo vamos a hacer por acá con estas dos instrucciones de punto. Entonces, si yo quiero ubicar dos puntos o unos puntos específicos en la pantalla, pues con la instrucción point defino dónde va a estar ubicado el punto en la pantalla. Entonces esta va a estar en la posición 50-50 y esta en la posición 60-60, y para eso es muy conveniente tener como referencia esta gráfica. Cuando mencionamos ahora más adelante el tamaño de la pantalla, teníamos una pantalla de 400 por 400. Aquí en este caso tenemos una pantalla de 100%. Entonces hay que tener en cuenta que este eje horizontal es el eje X, es decir, va de 0 a 100, es decir, que va aumentando de izquierda a derecha desde la posición 0 hasta la posición 100, y la Y es este eje vertical que va ascendiendo de arriba hacia abajo de 0 a 100. Entonces, cuando aquí estamos hablando del punto que va a estar ocupado en la posición 50-50, estaríamos hablando que ese punto iría acá en el eje X en 50 y en el eje Y en 50, iría exactamente acá, y el punto siguiente iría por acá. Entonces hay que tener en cuenta
esta rejilla o esta forma como se trabaja con la X y con la Y para poder ubicar convenientemente la forma que queramos ubicar. Aquí, por ejemplo, hay unos puntos ubicados que si yo incluso utilizo la instrucción que vamos a ver más adelante, nos podría permitir generar un triángulo con estos 3 puntos, pero aquí los puntos están aislados, todavía no estamos formando el triángulo. Entonces esto es bueno tenerlo en cuenta cuando estemos trabajando las diferentes formas. Vamos a ensayar por ahora los 2 puntos. Entonces si aquí ya le damos Run a la pantalla, es poco perceptible porque los puntos son muy pequeños, pero aquí tenemos el punto 50-50, es decir, en la posición 50-50, y aquí en la posición 60-60. Vamos ahora entonces a una línea, vamos a generar una línea. Entonces, para generar una línea, lo que hacemos es utilizar esta instrucción line y vamos a definir el primer punto 80-80 y luego el punto 20-80, y esa unión de esos 2 puntos es lo que nos permite trabajar una línea recta, en este caso horizontal. ¿Por qué? Porque estamos siempre en la misma posición 80. Miren que comenzamos en 80, nos desplazamos, estamos en el punto 80-80, nos desplazamos 200 hacia la derecha y seguimos en la misma posición 80. Por eso esta línea es una línea horizontal. Si la queremos vertical, entonces tenemos que modificar este punto para descender en el eje Y y quedarnos en la misma posición en el eje X. Esto es bueno practicarlo para coger pues como la experiencia de cómo vamos a ir trabajando con el eje X y el eje Y para ubicar cualquier tipo de forma. Vamos ahora a realizar un triángulo. Entonces, para realizar un triángulo tenemos que definir 3 puntos, y a medida que vayamos definiendo un vértice, vamos trabajando en orden para que la figura se forme convenientemente. Aquí tengo un triángulo que comienza con el vértice o el punto 50-50, luego vamos al punto 80-20 y luego terminamos en 100-50. Entonces por acá aparece el triángulo, lo podríamos trabajar con líneas también, pero aquí la ventaja es que el triángulo ya aparece con un fondo blanco, es decir, ya le estamos dando un fondo que en determinado momento podríamos cambiarle el color. Entonces este es el punto 50-50, este es el punto 80-20 y este es el punto 100-50. Aquí es importante mantener como el orden, es decir, trabajar este punto, después este y después este. Aquí sería entonces la representación de este triángulo. Aquí empezamos prácticamente en el punto que hicimos hace un rato. Y vamos a terminar con un cuadrilátero. Necesitamos 4 puntos porque un cuadrilátero pues es un cuadrado o un rectángulo dependiendo de los puntos que tengamos acá. Entonces aquí tenemos este cuadrado. Aquí tenemos entonces que arrancamos en la posición 200-200 por acá, 200-200, luego nos vamos para 200-100, luego vamos a 100-100 y luego 100-200, y de esta forma completamos un cuadrado. Para practicar, pues ya ustedes les sugiero que hagan triángulos por acá o cuadrados por acá, líneas por acá, para que vayamos cogiendo la destreza de cómo se trabajan pues las formas. Más adelante, en próximos tutoriales, iremos profundizando sobre más detalles con respecto a los colores, los textos y la forma como podemos ir como diseñando, por ejemplo, una interfaz para luego enlazarla o comunicarla, por ejemplo, con Arduino, para que esa interfaz nos permita controlar Arduino desde el PC o desde el celular para que el usuario pues, pueda comunicarse con los periféricos que estén conectados en la tarjeta.
Muchas gracias entonces por llegar hasta aquí. Si les gustó este tutorial, pues me pueden apoyar dándole like, también compartirlo con sus contactos y nos vemos en el próximo tutorial.